Para hablar entonces de conflicto interno colombiano, vamos a hacer una aproximación conceptual al concepto de conflicto, y a ese conflicto lo vamos a entender de forma breve como un desacuerdo que surge entre dos o más personas y que este desacuerdo puede representar un enfrentamiento ideológico o incluso bélico, es decir, puede llevar a la guerra. Como es un enfrentamiento, esto va a generar una división, es decir, va a generar bandos, unos que están a favor, otros que están en contra. Por consiguiente, va a tener un impacto sobre las personas. Teniendo entonces en cuenta esta realidad, ahora sí la pregunta es, ¿qué es un conflicto armado? Cuando hablamos de conflicto armado, de acuerdo al derecho internacional humanitario, estamos hablando de un enfrentamiento violento que surge entre dos grupos humanos, y ese enfrentamiento violento va a implicar un costo social y humano, es decir, genera desigualdad, va a conllevar a muertes, va a conllevar a pérdidas. De acuerdo al derecho internacional humanitario, existen dos tipos de conflicto armado, uno de carácter internacional y otro de carácter no internacional. En el primero de ellos es el enfrentamiento que surge entre dos o más estados, mientras que en el segundo es cuando hay una guerra declarada al estado desde su interior. En el caso colombiano, estaríamos hablando de la guerra declarada por los grupos al margen de la ley al Estado colombiano para derrocar el establecimiento con el objetivo de que ellos funden una nueva sociedad basada en principios de equidad y justicia. Situar en el tiempo el origen del conflicto interno colombiano actual es una realidad que a veces genera ambigüedad. Algunas personas lo sitúan con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, otras personas señalan al Frente Nacional como el responsable del mismo. Sin embargo, vamos a revisar ambos antecedentes y mirar qué aspectos de cada uno se reconocen en el actual conflicto colombiano. En primer lugar, entonces, habíamos dicho que el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán va a generar una violencia bipartidista porque a partir de ese momento los defensores de Gaitán van a buscar la venganza por la muerte de su líder, y eso va a llevar a un enfrentamiento entre liberales y conservadores. Y ese enfrentamiento conlleva al surgimiento de grupos bélicos armados. Y ese surgimiento de grupos bélicos armados durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla van a someterse a un proceso de negociaciones de paz que van a llevar a las primeras desmovilizaciones en el país. Por consiguiente, entonces, las negociaciones de paz no son un experimento nuevo del Estado colombiano, sino que ya desde los últimos 50 años el Estado colombiano ha venido realizando esos procesos y esas entregas de guerrilleros buscando la reinserción a la vida civil. El Frente Nacional entre 1958 y 1974 supuso un acuerdo, a su vez, para gobernar el país entre liberales y conservadores. En otras palabras, esos dos partidos que antes eran enemigos y que durante la época de la violencia bipartidista se venían matando a muerte, comprendieron que la violencia para ellos no era la mejor forma de hacerse con el poder, sino que no se debían seguir matando, sino que uniéndose podían repartirse el poder, y así llegan entonces a un acuerdo bipartidista en el cual van a estar gobernando conjuntamente por 16 años. El Frente Nacional entonces, o durante el contexto del Frente Nacional en Colombia, se genera una fuerte brecha social, hay un incremento de pobreza y hay un incremento de la violencia en las zonas rurales. Empiezan a haber desplazamientos forzados, despojos de tierras, y hay un completo abandono en estas zonas, no hay presencia del Estado. Ello va a llevar entonces a que surjan grupos guerrilleros que le exijan al Estado colombiano una reforma agraria que le permita la redistribución de la que les permita la redistribución de la riqueza para que todas las personas puedan tener los mismos privilegios dentro de la sociedad, y esos movimientos están inspirados en situaciones externas como la Guerra Fría, la Revolución Cubana, los movimientos marxistas que van a buscar o van a generar el ideal de la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Y es así como durante el contexto del Frente Nacional surgen grupos como las FARC, el EPL, el ELN, y al final del Frente Nacional el M-19. Y todos esos grupos tienen una característica en común,
y es que están recogiendo el descontento nacional con esas políticas excluyentes que se dan durante el contexto del Frente Nacional. En resumidas cuentas, esos grupos guerrilleros que le declaran la guerra al Estado están buscando es la construcción de una sociedad justa, equitativa e incluyente y tomarse entonces el poder por las vías de las armas para poder lograrlo, porque consideran que las condiciones sociales generadas por el capitalismo y por el Estado colombiano lo único que han hecho es la opresión y la explotación de la clase trabajadora, enriqueciendo a la clase burguesa, a la clase media, a la clase alta y desconociendo que esa, desconociendo que esa riqueza se genera a partir del esfuerzo y del trabajo de las clases menos privilegiadas. Es lo que proponen entonces esos grupos guerrilleros que surgieron en la década de los 60 para declararle la guerra al Estado colombiano.